Buenos días a todos y bienvenidos a esta presentación del Hub Seres de Huella Social y muchas gracias por estar aquí. Quería comenzar esta breve introducción agradeciendo al Congreso de los Diputados el que nos haya cedido este espacio tan fenomenal para hacer este acto. También quería agradecer encarecidamente al Ministerio de Asuntos Sociales el que nos concediese hace un año y poco una subvención para poder llevar adelante este proyecto de digitalización de la herramienta del Hub Seres, de la herramienta Seres de medición de huella social. Y también quería agradecer a todas las empresas, asociaciones y consultoras que han participado en la elaboración de la herramienta, y las voy a mencionar y os pido disculpas porque es un poco largo, pero creo que el esfuerzo que han hecho merece la pena el que se las mencione. Han participado en este esfuerzo Acerinox, Endesa, Ferrovial, GSK, Ilunion, Legalitas, Mafre, Meliá, Saip, Pfizer, SACIR, Santander, Tendam, Telefónica, y luego han participado asociaciones AEB, UNESPA, Farmaindustria, Arte, Faconauto, Observatorio Textil, el Foro de Marcas Renombradas, CEAT y el Banco de España. No es una asociación, pero el Banco de España ha sido clave en la cesión de datos para confeccionar los indicadores. Y también quiero mencionar expresamente a las consultoras que han participado con las empresas y con el equipo de Seres en la elaboración de la confección de la herramienta. Accenture, Deloitte, EY, Management Solutions, McKinsey, NTT Data y PwC, PricewaterhouseCoopers. Y, por supuesto, a todo el equipo de Seres, sin cuya participación y sin cuya dirección este esfuerzo no habría tenido éxito. También quiero saludar a los que nos siguen por streaming. Y simplemente quería señalar que creemos desde Seres que esta herramienta tiene todo el sentido en este momento. Vivimos unos momentos en el mundo de gran convulsión, con una sucesión de fenómenos bélicos y no solo eso, sino con una situación donde estamos asistiendo cada día a intervenciones de los grandes líderes del mundo diciendo que el orden que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, un orden que intentaba construir una gobernanza del mundo para resolver los conflictos vía diálogo, pues que es un orden que ha acabado y que ahora estamos en una situación donde las diferencias hay que dirimirlas por la fuerza, un mundo en el que parece ser que va a operar la razón de la fuerza en vez de la fuerza de la razón. Y desgraciadamente esta situación ya se ha vivido a lo largo de la historia en otras ocasiones y siempre ha terminado mal. Todo esto lo que está ocasionando es una polarización enorme, intransigencia, intolerancia y un clima de enfrentamiento continuo. Y desde el punto de vista de las empresas, pues genera un entorno de incertidumbre y una enorme volatilidad a nivel empresarial y a nivel social. Y hace pues, que nos replanteemos las bases sobre las que trabajamos y que nos replanteemos continuamente si los principios y los cimientos sobre los que actuamos y sobre los que construimos cada día siguen siendo válidos. Y uno de esos principios en los que la actividad empresarial se ha basado en los últimos años es precisamente el social, es precisamente, además del medioambiental y por supuesto el financiero, que son básicos, el social. Por eso, bueno, las empresas piensan y repiensan si tiene sentido el seguir considerando el tema social, el impacto social que generan con su actividad como un elemento básico a considerar en su estrategia empresarial. Desde Seres estamos en contacto continuo con las 150 empresas que forman parte de la Fundación y os puedo decir que la opinión mayoritaria en todas ellas es que en los sondeos que hacen con sus bases de clientela el tema social sigue siendo crítico a la hora de evaluar cuál es su actividad y cuál es el resultado de su acción. Eso es lo que hemos defendido siempre desde Seres, desde que la Fundación nació, que el impacto social que generan las empresas es un elemento básico de la estrategia y que tiene que ser tenido en cuenta.
Por eso, precisamente, como parte de esta visión, hace 5 o 6 años, nació este proyecto de construcción de una herramienta de medición del impacto social de las empresas. Proyecto que se ha llevado adelante a lo largo de todos estos años y que no es un proyecto acabado en absoluto. Lo que hoy os presentamos es una herramienta abierta que va a estar accesible a las empresas para que puedan usarla, para que puedan ver cuáles son los indicadores que se han definido. Como veréis, todos los indicadores no son nuevos, sino que son indicadores que ya están en la normativa europea, pero que lo que pretenden es, primero, tener un enfoque sectorial, porque la medición del impacto social por sectores es básica, no tiene nada que ver el impacto social que genera una entidad financiera con el que genera una compañía industrial, y porque pensamos que solo si tenemos un número de indicadores manejable y no los cientos de indicadores que la normativa europea de momento establece, solo con un número de indicadores manejables seremos capaces de seguir desde las empresas en el día a día cuál es la evolución del impacto social que se genera y, sobre todo, también de comunicar ese impacto social al mercado. Con esa ilusión hemos trabajado desde la Fundación todos estos años, conjuntamente con las empresas y las consultoras, y con esa ilusión os presentamos hoy esta herramienta para que sea un instrumento que se construya continuamente y que se enriquezca con la aportación de todos los que lo usen. Solo si vamos configurando el seguimiento del impacto social que se genera como un elemento más en la gestión del día a día en las empresas, junto con el impacto, con el resultado financiero y con el impacto medioambiental, conseguiremos al final que esto sea una realidad. Y para iniciar la jornada, pues hemos organizado esta mesa donde tenemos con nosotros a 3 importantes representantes del mundo empresarial que no necesitan presentación. Está con nosotros Alejandra Quindelán, la presidenta de la Asociación Española de Banca, que todos conocéis. Alejandra tiene una larga trayectoria en el mundo bancario y desde hace unos años preside la Asociación Española de Banca. Tenemos también a Mirentxu del Valle, que es la presidenta de la Patronal de Seguros, UNESPA. Mirentxu es también una experta en el sector de seguros, lleva toda una vida trabajando en él. Y también tenemos con nosotros a Jaume Miquel, que es el CEO de Tendam, una empresa de enorme éxito en un sector tremendamente competitivo y que ha demostrado siempre una enorme preocupación por los aspectos sociales y por el impacto social que genera su actividad. Pues a los 3, muchísimas gracias, Alejandra, Mirentxu, Jaume, por estar hoy aquí con nosotros. Y quería empezar este breve diálogo con Alejandra. Alejandra, desde que se hizo cargo de la EB, puso como uno de sus objetivos básicos el recuperar la imagen del sector bancario, sector que ha sufrido muchísimo en las últimas crisis, sobre todo en la crisis financiera del año 2008-2009, y que desde entonces ha tenido un comportamiento excepcional en general y especialmente en la pandemia, con su contribución a superar todas estas situaciones, pero sector que, no nos engañemos, no lo tiene fácil en recuperar esa imagen, y este ha sido uno de los objetivos básicos de Alejandra en su etapa en la EB. Y queríamos comenzar este diálogo, Alejandra, preguntándote cómo has enfocado, cómo has enfrentado este reto y qué has venido haciendo. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a Seres. Creo que es un acierto enorme que nos reunáis aquí en el Congreso de los Diputados para hablar de la empresa, no con los números, los resultados, o no solo con los números y los resultados, sino para hablar también del impacto social y de la empresa como agente transformador, porque creo profundamente en esta idea de que desde la empresa se transforma también la sociedad, y creo que con herramientas como la que planteáis, como la que habéis venido trabajando y en la que hemos tenido, la verdad, que el honor de contribuir también para medir la huella social, la metodología y las herramientas que proponéis desde Seres, pues siempre habéis estado a la vanguardia, y creo que con este nuevo impulso de digitalizar la herramienta, pues todavía más, ¿no?
Me preguntas por nuestro sector, por el sector bancario, y sí, bueno, hacemos las cosas no solo para mejorar nuestra imagen, sino por convicción profunda, de nuevo, ¿no? Que si la empresa tiene una capacidad de transformar la sociedad, pues el sector que represento, la banca, también, ¿no? Y iba a decir casi que todavía más, y todavía más porque somos un sector intrínsecamente social, siempre lo he dicho, nuestra función de canalizar ahorro hacia crédito, ¿no? Que es una palanca de progreso, de mejora, de ayuda a las familias y a las empresas a cumplir con sus proyectos, con sus sueños, pues eso nos hace que nuestra función como empresa sea intrínsecamente social, creo totalmente en ello, y se ve en la capacidad que tenemos en los números. 1,2 billones de financiación a las familias y a las empresas españolas a través del sector bancario español. Familias y empresas que son clientes de los bancos, no solamente de los bancos españoles, que no solamente residen en España, sino también en los otros países en los que está presente nuestro sector. Pero 1,2 billones de crédito a familias y empresas, de los cuales 500.000 millones en hipotecas, 480.000 millones en crédito a empresas, de los cuales la mitad a pymes. Y bueno, yo creo que son datos que reflejan ese impacto que podemos tener. 1/3 de nuestro resultado, unos 11.000 y pico millones, en pago de impuestos, nuestra contribución al estado del bienestar, claramente también definida por estos números. Y luego también pues, otros datos, ¿no? Que hemos venido publicando, por ejemplo, más de 90.000 millones en crédito verde, en financiación verde para mejorar, ¿no? La descarbonización de nuestra economía. Bueno, y podemos dar cifras que son magnitudes muy grandes que, como digo, reflejan esa transformación. El segundo ámbito en el que yo creo que somos, digamos, transformadores también es en el ámbito de la inclusión. Desde que cuando yo llegué estábamos saliendo del COVID y había habido una digitalización muy rápida y forzada de nuestra sociedad y nos tuvimos que preocupar de que el sector reforzara su capacidad de relación presencial y personal, sobre todo con los mayores. Y aquí, bueno, pues se ha hecho un esfuerzo grande de poner, digamos, que sean humanos los que atienden las llamadas de los mayores de 65, protocolos para agilizar y darles prioridad en las colas, etcétera, ¿no? También en el ámbito rural, completando asegurando que todos los municipios, los que tienen más de 500 habitantes, tengan un punto físico de contacto con el sector, ya sea a través de cajeros automáticos o de agentes o de ofibuses. Tenemos hoy en día en nuestro sector 78.000 puntos de contacto físico con nuestros clientes en todo el territorio nacional y creo que eso es algo que pocos sectores o posiblemente ninguno tenga ese nivel de capilaridad y ha sido un esfuerzo grande. Y el tercer ámbito en el que hablamos del crédito, la inclusión, el tercer ámbito en el que tenemos también una llegada importante es todo lo que hacemos en acción social. Más allá de lo que se hace en el negocio, en el día a día, los bancos están volcados en proyectos de innovación, de apoyo a la cultura, de apoyo al emprendimiento, con becas, con en fin, programas de investigación, con apoyo a la educación financiera. Y en esto, desde la Fundación AEB, que yo también presido, que su objeto es, o su función es la educación financiera, yo impulsé unos premios que se llaman los premios Alcanza para premiar iniciativas de educación financiera para jóvenes, para personas con discapacidad y para mayores, para reflejar o visibilizar ese esfuerzo que hacen los bancos también en educación financiera, porque estamos convencidos de que con educación financiera mejoramos la capacidad de tomar decisiones de las personas, mejoramos también la seguridad de nuestras sociedades y hacemos sociedades mejoramos la calidad democrática. Personas mejor formadas, con más formación económica y financiera, serán menos, digamos, vulnerables a ideas simples y populistas. Entonces, desde aquí que estamos en el Congreso, ojalá podamos empujar y hacer que la educación financiera sea obligatoria en el proceso educativo de nuestros jóvenes. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. La verdad es que tenemos un sector financiero fenomenal, porque es el sector financiero, yo creo, más competitivo de Europa.
tenemos las hipotecas más baratas de toda la Unión Europea y tenemos las comisiones más baratas de toda la Unión Europea. Y a pesar de eso tenemos unas entidades financieras que son viables y que son rentables. Y ese es un tesoro enorme para todos. De hecho, yo creo que nunca en la historia se han concedido tantas hipotecas a tipo fijo y tan baratas, y a un plazo de 30 años. Y eso, la verdad, es que es una enorme ventaja. Mirenchu, tú representas a un sector que es el sector seguro, que tiene una clara orientación social, y quería que empezásemos hablando precisamente de esto. Habéis tenido un papel relevante en situaciones tan dramáticas como la de la Dana, y tradicionalmente sois un sector que lo que tiene como objetivo básico es precisamente la cobertura, la seguridad y el dar, digamos, garantía a las personas cuando están en situaciones difíciles. Y quería que empezásemos hablando de esto, cómo veis este aspecto. Pues buenos días a todos y muchas gracias también. Enhorabuena a Seres por la presentación de este hub de huella social. Y yo voy a complementar un poco lo que ha comentado Alejandra, porque es verdad que la financiación impulsa los proyectos y el seguro protege esos proyectos, esa riqueza. Tan importante es impulsarlos como mantenerlos. Y se ve la importancia de la actividad. Yo muchas veces digo que nos acordamos de Santa Rita cuando llueve. Y uno se acuerda del seguro cuando estamos en momentos inciertos, ¿no? Ahora que hablamos de inestabilidad en el Golfo, cuando estamos hablando de conflicto, de guerra, el seguro marítimo sale a colación y todo el mundo habla de la importancia del seguro para poder mantener el comercio internacional. Cuando hablamos de eventos climáticos, de ese tren de borrascas, cada día estamos incorporando un tema nuevo, ¿no?, que asola la península ibérica. Cuando hablamos de la Dana del 2024, de la sequía del 2023, que tuvo unos efectos dramáticos en el campo español, el seguro también actúa para acudir en ayuda de las personas, del tejido económico de este país, porque después de una situación como la vivida, por ejemplo, con la Dana, lo más importante es la recuperación. Y aquí, generalmente por eventos climáticos, el seguro aporta anualmente una media entre 800 y 1.500 millones de euros, y en el 2024 ese importe se incrementó hasta los 6.400, porque incorporamos 5.000 millones de indemnizaciones a través del seguro, con la figura del Consorcio de Compensación de Seguros, una institución única en Europa, un referente, y yo creo que un gran valor para nuestro país, y que ayuda a mantener lo más importante. No hay ningún activo que tenga más valor para las personas que su vivienda. No hay activo con más valor que tu comercio, que tu empresa. Y esos 5.000 millones yo creo que ayudaron enormemente a la recuperación de la zona. En los informes se dice que el 85% de las empresas han recuperado, y de los comercios, la actividad en la zona afectada. Y yo quiero pensar y creo que es en buena medida gracias a esa aportación del seguro. El seguro viene para apoyar a empresas y a personas en momentos de crisis, y yo creo que es importante que todos tengamos presente esta situación, porque si hay una brecha de protección, si hay bienes o negocios que no están asegurados o que no están correctamente asegurados, luego la recuperación no va a ser la misma, ¿no? Por eso, para nosotros, este año vamos a centrar enormemente nuestra actividad desde el ámbito de la asociación en intentar cerrar esa brecha de protección, en concienciar a las personas de la importancia de estar asegurado, en hacerles ver
que el seguro no es un gasto, sino que es una inversión, es una promesa de recuperación cuando lo peor ocurre, ¿no? Y ese es un elemento para nosotros muy importante que pensamos, ¿no?, que tenemos que seguir de alguna manera generando esa enorme concienciación a la sociedad. Muchas gracias, Mirentxu. Jaume, tú diriges una empresa, Tendam, en un sector como el de la moda, tremendamente competitivo, y quería que nos comentases cómo encajáis o cómo incluís en vuestra cadena de valor y de decisión el tema del impacto social. Que me siento muy cómodo aquí, porque Fernando nos recuerda la parte social y nos hace sentir un poco más buenos. Alejandra me da dinero, o me lo presta, no me lo da. Responsablemente. Y tú me aseguras, ¿no? Entonces, bueno, yo os he visto, y también es algo, porque si no la reunión sería un poco más complicada. El tema de cómo integramos la parte social, ¿no? Yo creo que primero parte de una cosa muy filosófica. Yo creo que el capitalismo salvaje ha fracasado y que el marxismo salvaje ha fracasado. Y que cuando esto fracasa y no hay una alternativa, entonces solamente quedan dos cosas bastante tristes, que es dinero y poder. Y con dinero y poder no se construye una sociedad, como mínimo justa, ¿no? Entonces, seguramente el modelo, no sé si será un capitalismo social o cómo se le querrá decir. Yo creo que la forma pragmática de decirlo es que las compañías tenemos que dar un paso adelante, un paso adelante de ejemplo, ¿no? De ejemplo de gestión responsable, ética, igualitaria, y de que no solamente nuestra gestión esté basada en la cuenta de resultados, que es necesaria, porque si no, no hay nada detrás, pero también en el impacto que hacemos en la sociedad, ¿no? Y ahí Huella tiene que ayudar mucho, ¿no? Pero esto que es filosófico, dices, ¿cómo se traduce? Pues eso se traduce pues, que una compañía tenga un código ético, pero que funcione, que lo firmen los empleados, que lo firmen los proveedores. ¿Cómo funciona? Pues con una línea ética transparente, anónima y que funcione, y en la que a partir de aquí pues se tomen decisiones, ¿no? Tiene que funcionar con una igualdad de oportunidades. Es decir, cuando hablamos de contrataciones, pues las contrataciones lo normal es que sean sin un sesgo de género, y que no haya una brecha. La brecha salarial tiene que venir dada únicamente pues, por antigüedad o por performance, no por nada más, ¿no? Y se tiene que medir por qué nivel de promoción interna tienes. Pues nosotros tenemos un nivel de promoción interna por encima del 70%. Y en el comité de dirección, pues el promedio de permanencia en la compañía está sobre los 15 años, ¿no? Yo ya llevo más de 15 años, ¿no? Pero pues se tiene que medir en estas pequeñas cosas. Y lo interesante es que esté escrito, ¿vale? Pero lo interesante es que la gente no funcione por el manual, sino que funcione por la inercia lógica de la cultura de la compañía. Y ahí está un poco en los criterios de reclutamiento que tenemos nosotros, que son dos criterios. Queremos a los mejores especialistas y queremos buena gente. Así de fácil. Y dices, ¿y cómo se detecta buena gente? Porque esto en el Hogan o en el DISC no hay un parámetro que te diga, en este cuartil es el de la buena gente. Yo siempre digo que para detectar a un pirata no hace falta que tenga un parche en el ojo, ¿vale? Es decir, a la gente se le huele. Y a las entrevistas de trabajo no solamente hay que derivarse en la parte técnica, sino hay que derivarse también en qué tiene esta persona en las entrañas, cuáles son sus valores, ¿no? Y yo creo que si conseguimos un entorno empresarial muy exigente en lo económico, muy exigente en la eficiencia,
pero muy exigente en los valores, posiblemente desde las compañías ayudaremos a que esa carencia de valores que hay en la sociedad pues se vaya resolviendo. Es decir, yo creo que la pequeña revolución de valores se tiene que hacer posiblemente desde abajo, no necesariamente desde arriba, y las compañías estamos en ese sustrato donde podemos ayudar, ¿no? Y Huella seguramente es una herramienta que ayude mucho a estructurarlo y ayudar a visibilizarlo. Muchas gracias, Jaume. Alejandra, la banca es un sector que ha avanzado enormemente en todas las dinámicas de medición porque son básicas para su negocio. Bueno, en general, pero por ejemplo en el riesgo es donde se han desarrollado sistemas estadísticos de predicción, de seguimiento, scoring, de manera que hoy la actividad crediticia, que antes era algo manual, revisión de expedientes, hoy en una gran parte es una actividad que se realiza a través de herramientas que miden el riesgo y que miden la necesidad de provisiones, etcétera. Hay un campo enorme, pero nos gustaría que nos contases también cómo ves tú estos avances en el sector en cuanto al impacto social y cómo estáis trabajando en la medición de estos impactos sociales desde AEB. Muchas gracias, Fernando. Efectivamente, nosotros tenemos que medir todo para poderlo gestionar, ¿no? Y para poder transformar. Esa es un poco la cadena. Yo, la verdad que en AEB siempre se han medido, se han agrupado los datos del sector para poder entender bien, ¿no?, la aportación que hace el sector a la economía y quizás hemos trabajado en dos áreas, ¿no?, en dos líneas en los últimos años. Primero, a ampliar esa medición. Yo creo que aquí Mirencho hemos hecho un gran trabajo en asociaciones de seguros, también fondos de inversión y de pensiones, Inverco, y nosotros, las asociaciones bancarias, digamos AEB, CECA y UNAC, en reflejar esa huella económico y social del sector financiero en sentido amplio, porque como dice Mirenchu y como muy bien ha reflejado gráficamente Jaume, somos muy complementarios y juntos, bueno, pues esa actividad financiera, el poder medir la huella, y tenemos una memoria social FinResp que publicamos todos los años con esas mediciones, ¿no? Luego también a nivel ya sectorial bancario, digamos, hemos trabajado en un informe que nos mide pues toda la actividad que hacemos crediticia con AEB y con CECA y con UNAC, las cooperativas de crédito y cajas rurales, lo que hacemos en crédito, pero también en empleo, el impacto que tenemos a través de nuestra acción social, bueno, muchísimos datos. Ya la mera agregación tiene valor. Yo estoy muy orgullosa de un dato que fuimos capaces de agregar el año pasado, de cuál es el impacto social, de la acción social de los bancos y las fundaciones bancarias, solo perímetro AEB, y fijaros que son 1.864 millones de euros. Claro, lo que hace cada banco, cada entidad es importante, y aquí tengo representantes de muchas entidades, pero cuando miramos lo que hace el conjunto del sector, 1.864 millones solo en acción social, en becas, en investigación, en fomento de la educación, de la cultura, todo lo que implica eso, ¿no? Entonces, bueno, ese dato en sí tiene un valor grande y nos permite compararnos a lo mejor con algún ministerio incluso, o sea, la fuerza de la empresa cuando trabaja junta, ¿no? Entonces, medir para gestionar. Pero en lo que estamos ahora, y yo creo que ahí de nuevo Seres como punta de lanza, ¿no?, ofreciendo metodologías, haciéndonos pensar en esto, es en la parte cualitativa. ¿Qué significa esto? ¿Cómo cambia cada crédito la vida de una persona, de una familia, de un entorno, de una empresa? Y eso es a lo que queremos llegar, ¿no? Y aquí lo podemos segmentar, porque claro, no es lo mismo un microcrédito que permite a una familia poner un negocio por primera vez y ahí le cambias absolutamente en fin, la vida a un grupo de personas. Eso no puede ubicar, digamos, ¿no?, en el impacto social lo mismo que una herramienta que podemos dar un curso una tarde a una persona mayor de capacitación digital para que haga un Bizum. Oye, también le cambias la vida de una manera a esa persona, que desde su casa puede hacer pagos cuando antes tenía que moverse. Entonces, pero bueno, quizás el impacto cualitativo pues es distinto a lo primero. Y en tercer lugar podríamos tener pues una persona que ve un curso de educación financiera y también
tiene una noción que le puede ayudar a lo largo de su vida, pero son herramientas, ¿no? Bueno, pues cada cosa tiene que cubicar en la medición de una manera distinta, ¿no? Y en eso es en lo que estamos ahora, intentando aproximarnos al aspecto cualitativo de todo esto. Insisto, medimos y medimos mucho, en nuestro sector muchísimo, primero para ser conscientes del impacto que tenemos a través de nuestra actividad, de la capacidad de llegada a esos millones de clientes en todo el territorio nacional, y tercero también por transparencia, por rendición de cuentas, ¿no? Porque esto también cada vez nos lo pide más la sociedad, nos lo pide cada vez más el mercado. Así que yo creo que esto tiene un impacto mucho mayor a solo las puras cuentas, ¿eh? Y gracias a Seres pues avanzamos en pensar en todo esto de una manera mucho más completa. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Alejandra. Mirentxu, durante el trabajo de elaboración de la metodología, en todos los sectores se han puesto de manifiesto cosas que existían, pero que realmente no se estaban ni midiendo ni comunicando. A mí, una de las que más me ha llamado la atención es una del sector seguros, donde no se usan algoritmos para determinar el coste de la prima en temas de salud a partir de una edad, ¿no? Que es algo tremendamente importante, porque si no, las personas que tenemos ya una cierta edad pues no tendríamos seguro de salud o tendríamos una prima enorme. Y eso, por ejemplo, es una decisión que han tomado las compañías de seguros de manera autónoma y que tiene un enorme impacto social. Y vosotros tenéis además una experiencia de medición enorme, porque vuestro negocio es medir, ¿eh? De hecho, calculáis los resultados cada año evaluando cuál es el impacto potencial del riesgo que tiene vuestra cartera de seguros, lo cual ya es un ejercicio de medición muy sofisticado. Y quería saber cómo estáis aplicando toda esa capacidad de medir que tenéis en medir precisamente el impacto social que generáis en un sector tan importante como el vuestro. Como dices, llevamos muchos años, yo creo que 22 años intentando medir ese impacto social de la actividad aseguradora con nuestras propias herramientas, y por eso creo que es fundamental tener ahora una herramienta como la de huella social de Seres, que nos puede dar parámetros equivalentes en algunos ámbitos con otros sectores y nos permite hacer la foto de la empresa española mucho mejor y tener también en consideración los elementos específicos. Porque el sector seguros hace 22 años se presentaba como un sector que tiene un volumen de negocio X. Soy el quinto mercado europeo, siempre era en relación con el volumen de negocio. Y la importancia del seguro no está en lo que recauda, no está en las primas que me pagan, está en los siniestros que indemnizo, en esos pagos que hago a la sociedad. Y eso nos hizo cambiar la forma de recoger la información propia del sector asegurador. No quiero saber, que está bien, cuál es nuestro volumen de negocio, sino quiero saber cuál es el volumen de pago que hago. Que hago 56.000 millones de pagos a mis asegurados, a mis empresas, y ese es el elemento, yo creo, fundamental, lo que permite determinar cuál es nuestro valor, que intervenimos en 180 millones de ocasiones al año. Ese es el número de percances que tenemos los españoles. Y ese elemento que me permite también estar presente en toda la geografía española, como comentaba Alejandra, en una actividad como la nuestra, que tiene mucho también de prestación de servicios, porque el seguro trae detrás mucha reparación. Y el hecho de que estemos en todos los puntos de la geografía española nos permite también estar en los pueblos, en las regiones menos pobladas, en las zonas más rurales, un elemento que antes no medíamos y que ahora tiene un enorme valor. Queremos saber también cómo son nuestros clientes, cómo llegamos a los mayores, cuáles son los productos que les ofrecemos, sin olvidarnos de los jóvenes, que serán, en el fondo, nuestros clientes del futuro, ¿no? Y en los que tenemos
que generar también esa conciencia de la importancia de conocer los riesgos a los que estás expuestos y las fórmulas con las que lo puedes mitigar. Yo creo que es un cambio de paradigma y finalmente lo que pone de manifiesto, y yo creo que esto es interesante para todos los sectores, es que si lo analizamos de esta manera, veremos que todos tenemos un importante impacto social. Y ese impacto social es mucho más relevante que el impacto económico. Y compartiendo, ¿no?, y haciendo más grande esa información, si pudiéramos de alguna forma medir, ¿no?, qué es lo que aporta la empresa española a la sociedad, creo que eso sería una contribución enorme. Sí, es verdad, y hay casos además en el sector de seguros de colaboración público-privada que son únicos en el mundo y la creación del consorcio de compensación de seguros, que es algo que solo existe, creo, en España y que es un tesoro, porque es vital para cubrir situaciones tan dramáticas como las que hemos vivido en La Dana. Jaume, para terminar esta primera mesa, queríamos que nos comentases tú acerca de cómo encajáis vuestro compromiso con los temas sociales y factores ESG con la experiencia de vuestros clientes, que sabemos que tenéis muy en cuenta en vuestra estrategia, y también la de vuestros empleados. ¿Hay, por así decirlo, coherencia entre esos tres polos? Vamos que coherencia. Lo que pasa que la realidad es que puedes tener códigos, puedes tener líneas éticas, puedes tener políticas, pero si esto no está metido dentro de la compañía, no funciona, ¿vale? La política de contratación pues, es igualitaria, la política salarial es igualitaria, política de promoción interna es muy clara, 84% del empleo son mujeres, 62% de los managers de la compañía son mujeres, 40% del comité de dirección son mujeres, en el consejo es un 30%, el accionista mayoritario es mujer y además de una compañía de Abu Dhabi, también marca un poco el talante de la compañía. Bueno, la cadena de suministros está supervisada de forma transparente por sindicatos internacionales y esto también marca, con auditorías avisadas y no avisadas de forma recurrente, con lo cual esto es una preocupación y evidentemente objetivos de sostenibilidad, tanto en producto como en operaciones, ¿no? Pues en España el 100% de la energía que consumimos es renovable, ¿no? Y a nivel mundial estamos en el 80%, ¿no? ¿Cómo se traduce esto al cliente? Pues no mintiéndole. Es así de fácil, ¿no? Primero, no comunicamos proactivamente esto al cliente. Esto es nuestra responsabilidad hacia los empleados y hacia los accionistas, ¿no? Nosotros estamos absolutamente favorables hacia las políticas que van en contra del greenwashing. Yo creo que las compañías no tienen que hacer necesariamente alarde comercial o uso comercial de sus actuaciones en la parte de ESG. Yo creo que es una responsabilidad para empleados y para accionistas y para el consumidor final, pero tiene que ser perfil bajo. ¿Cómo se demuestra la responsabilidad con el cliente? Pues no mintiéndole. Mira, ¿y esto en qué se traduce? Pues, por ejemplo, se puede traducir en una página web. En una página web hay un gap maravilloso entre lo que te hace soñar el producto con una fotografía fantástica y una supermodelo y luego lo que recibes en casa, pues que no siempre se acomoda, ¿no? En nuestro caso, intentamos que sea lo más real posible. ¿Y esto en qué se traduce? Pues se traduce en pocas quejas y se traduce en un porcentaje de evolución del producto del 25%, cuando el promedio sectorial está en un 35%. Y luego, por cierto, eso tiene una contrapartida económica.
y es que tienes menos coste logístico, por ejemplo. Es decir, que a veces hacer las cosas bien también tiene un impacto positivo económico, ¿vale? Y posiblemente podríamos vender más si nuestras páginas fueran más ilusionantes, pero también tendríamos más devolución, ¿vale? O sea, el objetivo no siempre es vender más, sino vender mejor, ¿no? Con los clientes hay una cosa curiosa. Ahora hay un nivel de transparencia brutal en todo. Yo no sé cómo la gente consigue mi email, ni sé cómo consigue la gente mi móvil, pero raro que cada mes no tenga una clienta que ha tenido, o un cliente que ha tenido un problema con un pedido o con una tienda y salta, ¿vale? Pues lo que hay que hacer es solucionarlo, no solamente contestar patada para adelante, hay que solucionarlo, ¿no? Y yo creo que básicamente las compañías lo que tienen que hacer es ser honestas. Ser honestas con sus empleados y ser honestas con los clientes. En nuestro caso, el posicionamiento de moda es muy honesto. Nosotros no queremos ser el más de moda rabiosa. Nosotros no estamos en fast fashion. Nosotros estamos en lo que decimos la moda que perdura, ¿vale? Es un producto de calidad que siente bien, que te permita ir bien esta temporada, la siguiente y la otra, y con un nivel de calidad que te aguante 3 temporadas, ¿no? Esto también implica un nivel de honestidad del producto respecto a otros productos que sean mucho más fungibles y de moda rápida y con menos calidad. Y quizás este posicionamiento ayuda a que la compañía intente tener un posicionamiento honesto con los empleados, con los proveedores y con los clientes, ¿no? Pero esto parte de cultura, no de códigos internos. Si las compañías se tienen que gestionar con códigos solamente, difícil, porque cada vez que hay un policía hay un ladrón. Tiene que ser cultural. Muy bien, pues con esto terminamos esta mesa. Muchas gracias, Alejandra, Mirentxu y Jaume. Vuestra participación en la elaboración de la herramienta ha sido crítica y a continuación pues damos paso a Alicia, que nos va a presentar en detalle la herramienta y luego a la mesa posterior. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos presencialmente, los que estáis también siguiéndonos a través del streaming. Y queríamos presentarles hoy el mapa Seres de huella social. Voy a pedir si me conmutan el ordenador y hacerlo en vivo y en directo, con lo que eso conlleva de riesgo, ¿no? Que ya sabemos un poco qué puede pasar, ¿no? Cuando nos piden diseñar una herramienta que nos permita medir el impacto social de las empresas, que es como un intangible, porque a ver cómo podemos medir el impacto social. Y lo económico lo tenemos más trabajado, el social es bastante más complejo. Entonces empezamos a pensar que el impacto social se mide en personas. Y pretendimos, con una mirada en Europa, ver dónde están ubicadas esas personas. Y encontramos los 4 grupos de interés en el que están organizadas las personas, hablando de la taxonomía europea. A la hora de reportar siempre hablamos de un grupo de personas que están dentro de nuestra empresa, los empleados, los clientes,
los proveedores y luego, por supuesto, la comunidad. Cuando una empresa está activa en cualquier región en la que está impactando de forma directa y de forma indirecta. De forma directa porque está contratando gente, no solamente gente local, sino que está dando empleo. También está haciendo un esfuerzo importante con la tasa de inclusión. Hay muchas personas con discapacidad que lo tienen difícil de incorporarse al mercado y son las empresas las que dan esa oportunidad a las personas, ¿no? También influye en la comunidad porque allá donde opere va dejando su huella. Bien, ya teníamos las personas organizadas en estos 4 grupos de interés. Ahora teníamos que medir en cada uno de ellos algunas cosas concretas, porque no vamos a medir lo mismo entre los empleados que entre los clientes o que entre la comunidad, ¿no? Entonces, nos sacamos el palabra de los ámbitos de interés. Entonces, en el tema de los empleados, medimos cosas como la contratación neta de empleo, si es igualitario y si es diverso e inclusivo, el empleo digno de calidad, la corresponsabilidad, la flexibilidad laboral, ¿vale? Y el esfuerzo que hacen las empresas en la parte de formación. Ya teníamos el grupo de personas y ya teníamos lo que queríamos medir también en concepto de cada persona. Ahora había que aterrizarlo a un indicador, porque podemos seguir hablando de conceptos, pero yo soy matemática y yo o veo un KPI o no soy capaz de sumar, agregar, ver tendencias y ver cómo va la cosa. Entonces, en cada uno de ellos fuimos aterrizando basándonos en los distintos KPIs que tenemos actualmente en la normativa, que lo veremos más adelante, y en estándares internacionales, ¿no? Entonces, en la generación de empleo diverso e inclusivo, ahí ya podíamos ir aterrizando poco a poco los KPIs. Aquí hablamos de la contratación neta de empleo, hablamos de las mujeres en plantilla, hablamos de la brecha salarial o hablamos de lo que decíamos, la tasa de inclusión. Si hablamos del empleo digno de calidad, nos estamos refiriendo a empleo indefinido, a la tasa de rotación, al salario medio. Cuando hablamos de corresponsabilidad, aquí sí que hablamos de la brecha digital y la brecha de género. Cuando hablamos de formación, sí que nos dedicamos por ahora a las horas de formación que las empresas invierten en sus empleados, ¿no? De manera que tenemos una primera visión aterrizada en un grupo de KPIs razonable que nos permite hacer una primera impresión de cómo lo estamos haciendo en este grupo de interés que serían los empleados, ¿no? Si nos vamos a los proveedores, aquí estamos hablando de temáticas importantes, sobre todo relacionadas con la debida diligencia, que es intentar garantizar que en toda nuestra cadena de proveedores al final no haya ninguna vulneración de los derechos humanos, ¿no? Y eso que vaya en cascada. Si yo le exijo a mi proveedor una serie de normativas y la subes a la suya, pues intentamos poner nuestro granito de arena para que la cosa llegue bien hasta el final, ¿no?, de la cadena. Y aquí hablamos de cuántos proveedores vamos homologando siguiendo las pautas de derechos humanos, y hablamos también de cuál es nuestro día de pago a los proveedores, pues no solamente hay que homologarlos, sino también hay que tratarlos bien para poder ese soporte económico. Cuando hablamos de las comunidades, ¿vale?, ahí también teníamos esos pocos KPIs. Y cuando hablamos de los comunidades, hablamos de la contribución social de la comunidad, y aquí es donde podemos meter toda la acción social que se comentó durante la mesa, pero también podemos ver la generación de riqueza en cada uno de ellos, ¿no? ¿Vale? O sea, esto es común a cualquier empresa o de cualquier sector. Todo el mundo tiene empleados, todo el mundo tiene una comunidad y todo el mundo tiene un listado de proveedores. La gran diferencia, como bien apuntaba Fernando, es en el caso de los clientes, puesto que no es lo mismo comprarte un traje de Tendance que contratar un seguro o abrir una cuenta bancaria. Ahí la diferencia es absolutamente sectorial. Cuando hablamos de clientes, hablamos del tema sectorial. Entonces, ahí hemos hecho un ejercicio con todas las empresas que ha nombrado Fernando y a través de todas las consultoras y asociaciones que os veo, y yo creo que ya os han ido nombrando. Y aquí hemos trabajado con un montón de sectores para extraer dentro de cada sector cuáles son los indicadores sociales propios del sector que nos permite medir el impacto social y que difiere mucho de un lado a otro. Por ejemplo, si nos vamos a la parte de infraestructura, que es la construcción de carreteras y puentes y tal, pues un indicador que se mide en este sector es el número de accidentes por kilómetro. Si hago una innovación, puedo reducir ese número. Es un indicador clave, ¿vale? Y ahí tenemos un dato. Si hablamos de la banca, y hemos hablado antes, aquí estamos, por ejemplo, podemos hablar del porcentaje de crédito a pymes o del número de personas que estamos en la alfabetización de la parte económica y bancaria, ¿no?, que son esfuerzos específicos que hace la banca en ese sentido.
Si hablamos de hoteles, podemos hablar del número de habitaciones y servicios que han sido perfectamente adaptados a las personas. Si hablamos de farma, y también tenemos representantes en la sala, hablamos de... bueno, la verdad es que con este proyecto hemos aprendido muy bien, porque hemos trabajado con farma, con hoteles, con energía, con industria, con telefonía, con lo cual, al final, parece que no lo sabemos, pero no lo hemos ido aprendiendo a lo largo de este proyecto, ¿no? Pero en farma sí que estamos hablando del número de ensayos clínicos, o los pacientes por cada uno de los ensayos clínicos, que es un dato importante que nos indica el esfuerzo que hace esa farmacéutica, y luego conceptos como right first time, ¿no? A la hora de producir de estos fármacos que te salen bien a la primera vez, garantizando una calidad y una flexibilidad y una rapidez en el proceso, ¿no? Si hablamos de energía, los indicadores también son muy propios, ¿no? Uno se llama NIEPI y otro se llama TIEPI, ¿vale? Que son los tiempos de interrupciones y el número de interrupciones. Pero un indicador mucho más bonito dentro de este sector ha sido que hemos descubierto que ellos suelen tener constancia del número de personas electrodependientes a las que atienden. Las personas electrodependientes son aquellas personas que están enchufadas a un respirador o algún elemento técnico que te permita mantener con vida, ¿no? Si hablamos de seguro, un dato que ha citado Mirenchu, pues sí que nos interesa conocer es la capilaridad, o sea, cuántos puntos del seguro tenemos a disposición del sistema, ¿no? Si hablamos de industria, lo que les preocupa es el esfuerzo que está haciendo en la inclusión de menores de 25 años al mundo laboral, porque hacen un esfuerzo importante en la inclusión en la parte de industria de los recién salidos. En telco, aquí hablamos del coste mínimo de los 100 megas de velocidad, igual que también medimos las interrupciones que puede haber en la parte de un sistema, ¿no? En servicios legales, las acciones que están haciendo pro bono para poder atender a muchas personas que son vulnerables y que no tienen capacidad de acceder, ¿no? Bueno, y así con alimentación y bebidas, pues el porcentaje de productos saludables, y hábitat hablamos de años de garantía que ofrecen cada uno de los productos y el porcentaje de ellos que están pensados y diseñados para la aceptabilidad. Con lo cual, estos indicadores no son los más normales, siempre hablamos del coste de la acción, siempre hablamos de otro tipo del crecimiento, siempre hablamos de otros criterios, pero estos son los que hemos ido recogiendo en estos sectores para poder hablar de lo que se trata el impacto social. En esta parte, ya una vez habiendo visto esto, sí que me gustaría enseñarles también que hemos preparado 2 guías, una para las pymes y otras para las ONGs, que le pueden permitir aplicar esta forma de narrar o esta forma de gestionar el impacto social organizado con una secuencia bastante alineada con los valores que nos están preguntando Europa. Y si vamos a ver esto cómo funciona, ¿vale? Una vez visto la teoría, entramos un segundo con una empresa ficticia que la he dado de alta con el sector farmacéutico, ¿vale? Y sí que podemos ver que lo primero es que podemos ir introduciendo los indicadores. Hemos visto aquí por los 4, están organizados por los 4 grupos de interés, y por cada indicador me permite ver el dato actual en curso, ponerme un objetivo, cuál es mi objetivo en el año para poder llegar hasta él, y qué es lo que hice el año pasado. De manera que cada uno de ellos, ¿vale?, tanto de los empleados, de los clientes, de los proveedores de la comunidad, me permite ir eligiendo aquellos, y como estoy en el sector farma, pues me aparecen los indicadores específicos que habíamos hablado del sector farma, ¿no? Una vez hemos incluido estos indicadores, podíamos acceder a la visualización del impacto. Siempre decimos que un dato no dice nada si no está acompañado de un indicador de contraste. Si mi hijo llega a casa y me dice que tiene un 4, yo sé que es un 4/10 que va justito. Pero si mi proveedor me dice que tiene un 4 en atención al cliente, yo sé que es un 4/5 y que va fenomenal. Y si me llega un nieto francés, es un 4/20, ese todavía va más suspendido que mi hijo. Entonces, lo importante no es el 4 sigue siendo el mismo. Lo importante es con quién contrastemos ese 4. Y ahí estriba también otra de las dificultades que hemos tenido que enfrentar en la elaboración de este mapa SERES de huella social y del Hub SERES que lo estamos digitalizando, es encontrar esos, lo llamamos proxy, en la acepción de proxy como indicador de contraste, ¿vale?
De manera que cuando hayamos rellenado nuestros datos y viendo en el sector en el que estamos, del cual hemos extraído esos indicadores, sí que podemos ir visualizando cómo estamos con respecto al sector. Y en cada uno de los indicadores me está diciendo, aquí estoy 44 puntos porcentuales por encima de la media. Aquí estoy, la media son 13 horas de formación y estoy en 34. O sea, son las que voy haciendo bien. Y en la parte inferior, a lo mejor la tasa de rotación la tengo un poquito alta con respecto al sector. Pero no es lo mismo, bueno, y con esta primera visualización tenemos en la parte inferior un listado de todos los KPI, aquí estaría como nuestro cuadro de mando, en el que de cada uno de los indicadores podemos contrastarlo con el proxy estadístico, digamos que probablemente lo estemos sacando del INE, o un proxy sectorial, que eso es importante. Nos ha contado en la mesa Atendan que tiene un porcentaje de mujeres altísimo. Es que es un sector tremendamente feminizado. Si ellos me dijeran que tuvieran un 40% de mujeres en empresas, en plantilla, ese 40% por lo mejor excede la media nacional, pero justo en su sector estaría como por debajo. ¿Me explico? O sea, hay sectores que están más masculinizados y otros sectores que están más feminizados. La media es la media, pero debemos compararnos con unos y con otros, ¿no? Entonces, en este caso, lo que hemos hecho es incluir en esta parte de aquí no solamente el proxy estadístico, ¿vale?, sino que también el promedio del sector. Y las cifras varían por esto mismo que hemos explicado. Hay algunos datos que son más específicos del sector que tú puedes estar por encima de la media, pero por debajo del sector o al revés, ¿no? O sea, cualquiera de los indicadores lo podemos gestionar para ver exactamente dónde estamos en cada momento. Solo tenemos también en los 4 grupos de interés una forma de visualizar el impacto y cómo estamos contribuyendo desde mi empresa a este sentido. Luego también recuerdan que le habíamos pedido el dato anterior y el objetivo. Es otra manera de presentar la información. Podemos hacerlo de forma, ¿cómo lo hemos llamado aquí? El cuadro de evolución. Y de esta manera podemos ver... Ay, perdonen que esto está... podemos ver en cada uno de los gráficos, en la parte inferior, bueno, se ve chiquitito, pero cuando entren en la web lo verán bien, ¿no? Cómo estamos yendo, cómo estamos evolucionando, dónde está nuestro objetivo. Aquí empezamos más bajito, hemos subido más, pero nuestro objetivo, que es el circulito, está un poquito todavía lejano, ¿no? Y podemos hacer una visualización indicador a indicador de cómo estamos yendo en esta parte de la sección. Y luego, ¿vale? O sea, que hemos visto cómo están organizados los grupos de interés. Hemos visto en cada grupo de interés qué es lo que queremos medir. Una vez teniendo ya claro el concepto, qué indicadores tiene. Luego, por otro lado, introduzco esos indicadores. Con la media estadística me permite ir comparando cómo estoy yendo, y con la media sectorial me permite relativizar esto. Esto no lo hemos hecho solos, por eso sí que pedimos y ofrecemos dentro de la propia página web que cada una de las empresas en un sector nuevo que se introduzca dentro de esta página siempre nos puede sugerir nuevos KPIs o incluso algún proxy que sea referente de su propio sector en algún indicador concreto. Entonces, en la propuesta de nuevos KPIs, que es un poco el esfuerzo que hemos hecho con las empresas de las que hemos podido extraer todos esos clientes, sí que tiene que ser un indicador que realmente mida el impacto social, tiene que ser un indicador que realmente la industria esté recogiendo de alguna manera, o una propuesta importante, un indicador que sea recomendable comenzar a recapitular. Así que esto era un poco lo que queríamos enseñarles. Hemos hecho una pasada por, creo, lo más relevante de la propia herramienta, y les animo a que entren a verlo. Esto, por supuesto, no lo hemos hecho solo. Hemos tenido la colaboración de Conese y de Codename, que nos han ayudado en la parte de diseño funcional y en la parte de la implementación tecnológica, más luego pues todo el equipo de Ceres, que parece que me toca a mí hablar en nombre, pero aquí no estoy yo sola, sino que estamos todos los que están acompañándonos hoy. Así que con esto, muchísimas gracias y damos paso a la siguiente mesa. Muchas gracias.
Buenos días de nuevo. Hoy vamos a decir muchas veces buenos días y muchas veces gracias. Gracias a todos los que estáis aquí, gracias a todos los que nos seguís por streaming y muchas gracias a todos los que habéis participado en que hoy el Hub de Huella Social y Huella Social sea una realidad, ¿no? Para mí es un placer hoy estar en esta mesa con los que habéis sido realmente protagonistas, ¿no? En aquellos que nos acompañasteis desde el inicio, desde esta idea de estandarizar lo que es la medición del impacto social, desde el pensamiento, el diseño, hasta que lleguemos luego a la digitalización. Pablo, no me olvido de ti, que hoy estás con Salvador, pero estáis aquí, pero para seguir también avanzando en esta materia, y también a las otras compañías y empresas pues, que hoy no pueden estar y que ha mencionado Fernando. Yo creo que, como decía Fernando en la mesa anterior, bueno, pues los compañeros que están hoy aquí en esta mesa, pues la mayoría de vosotros los conocéis, pero os voy a hacer un recorrido. Está Ana Millán, directora de negocio responsable de Accenture Iberia y directora general de la Fundación de Accenture España. Gracias, Ana. Tenemos también a Miguel González, director de comunicación de Farmaindustria. Tenemos también a Marta Isa, directora de sostenibilidad de Santander España, y José María Bolufer, gerente de gestión de información de calidad y sostenibilidad de Telefónica. Muchísimas gracias a los cuatro y reitero, no solo por estar aquí, sino por todo lo que nos habéis enseñado y los que habéis apostado también por Huella Social. Si os parece, bueno, pues vamos al grano, que la mesa es vuestra, y lo que queremos sobre todo es ahondar en por qué vosotros apostasteis, ¿no? Y dónde veis la potencia de Huella Social, del Hub, y también, bueno, pues aquellos retos también que nos hemos encontrado, y como ha dicho Alicia, lo ha dicho con alguna pincelada, esto es una herramienta que está en construcción, ¿no? Y que seguiremos mejorando, porque bueno, pues aquí tenemos lo que nos ha costado llegar a una contabilidad financiera, ¿no? General, pues imaginaros lo que significa, también Juan que me lo decía y Fernando, llegar a la medición del impacto social, ¿no? Pero sí entendíamos que era muy importante poner las bases y ofrecer un estándar, dado que el valor de las compañías ya se mide más allá de su impacto financiero, se mide también con el impacto social y el impacto medioambiental. Y entonces vamos a ello, Ana. Nos hemos atrevido, ¿no? Nos hemos atrevido con medir la dimensión más exigente, que es la dimensión social, aquella que cuesta más de estandarizar. Pero ¿cómo crees que lo que hemos avanzado en Huella Social y esta herramienta digital es ese facilitador, ¿no? para lograr que distintas áreas de la compañía conecten el negocio y pensemos en cada actuación de negocio que hacemos con el impacto social? Buenos días y muchas gracias, Seres y audiencia, ¿no? por todo este evento, que la verdad es muy importante que pongamos en valor la medición del impacto social, ¿no? Ana, por contestarte a la conexión, digamos, entre lo social y el negocio. ¿Cómo podemos hacer esta conexión social-negocio? A ver, está claro que en los tiempos presentes, ¿no? Ya no es posible concebir lo social como algo aparte, colateral y periférico al negocio, sino que son los propios públicos de interés, ¿no? De clientes, de proveedores, de nuestra comunidad, que están pidiendo a las empresas que seamos realmente transparentes, que con datos, utilizando datos veraces y verificables, podamos transmitir el impacto y demostrar el impacto que realmente estamos generando, ¿no? Eso significa que realmente nos están invitando a conectar lo social con el negocio, ¿no? ¿Y cómo se hace esto, ¿no? Y cómo juega una herramienta de medición del impacto social en realizar esta conexión, ¿no? A ver, creo que es muy importante de la herramienta de impacto social, y Alicia lo ha comentado antes, ¿no? El que podamos realmente transmitir el valor, la medición del valor social que aportamos, ¿no? Que tiene muchos aristas, esto que parece fácil, pero lo ha explicado muy bien Alicia y no me voy a repetir, ¿no? Muy importante el poder disponer de esos datos que transmitan de verdad ese valor social que la sociedad, los distintos stakeholders están esperando de nosotros, ¿vale? Con eso conseguido, a través de la herramienta de medición de impacto social, tenemos la posibilidad de conectarlo con la estrategia empresarial. ¿Y cómo hacemos esto de conectar con la estrategia empresarial? Demostrando este valor, ¿no? Que es un valor que añade a la empresa, ¿no? Y además esta medición de impacto social nos está permitiendo
También el poder mostrar, o sea, en la planificación empresarial, poder incluir determinados elementos de racionalización de recursos, pues porque están impactando más o menos al impacto social. También nos permite el poder reforzar la marca de manera que mostremos a la empresa como una empresa resiliente, como una empresa transparente, como una empresa comprometida con la sociedad. Que esto nos ayuda muchísimo a la atracción de talento y a la retención y atracción de talento, por ejemplo, ¿no? También nos ayuda mucho el tener estos indicadores a la gestión del riesgo y también a la gestión de la reputación empresarial. Bueno, en definitiva, que disponer de una herramienta de medición de impacto social nos ayuda a transformar lo social en un valor empresarial y ese valor empresarial poderlo conectar con negocio, ¿no? Transformarlo en un activo empresarial y, por tanto, mejorar la competitividad de la empresa. Entrando en la pregunta que decías de cómo cohesiona dentro, sí, efectivamente, estamos en la medición de impacto social precisamente por la envergadura de los retos y la ambición de los retos sociales, ¿no? No es algo que se puede hacer directamente en un departamento de forma aislada y ya está, no. Esto son retos que requieren una alineación, una participación de todos los departamentos y una alineación en torno a un objetivo común, ¿no? Y compartido. Esto evidentemente pues, influye mucho en lo que es la cultura, la transformación dentro y la cohesión dentro, pero también fuera, porque estamos viendo impacto social, ¿no? Con lo cual también, como comentaba Alicia, nos abre a la sociedad, ¿no? Por poner tres ejemplos de lo que yo más conozco, que es lo que hago en la compañía, ¿no? Quisimos, por ejemplo, contribuir a reducir la brecha de talento digital. Creamos un programa que llamamos Learning to Earning, como formación para el empleo, donde pues, la compañía ofrece reskilling para poder trabajar en profesiones de las nuevas tecnologías, ¿vale? Prácticas laborales, apoyo a la inserción laboral y pues, empleo en Accenture en un porcentaje y luego también bueno, pues en otras empresas, ¿no? Todo eso nos implicó unir departamentos en torno a este objetivo, tanto desde atracción de talento como desde formación, como los negocios, los responsables de asignaciones de personas en nuestros negocios, en nuestros servicios, que le decimos, ¿no? La acción social, el financiero, legal y, por supuesto, el entorno social, ¿no? Organizaciones con las que también nos apoyamos para poder realizar todo este proyecto y que tenga esta transformación. O lo mismo si cuando nos fijamos tener un 2% en nuestros servicios de transición de tecnología, ¿no? 2% de personas con discapacidad en nuestros servicios de tecnología, más o menos lo mismo. O incorporar la empleabilidad por diseño en todos los servicios transformacionales o de reinvención que Accenture realiza a los clientes. Además de poderte transformar lo social en un valor y un activo estratégico de la compañía, también nos ayuda a cohesionar dentro, a trabajar todos conjuntamente en torno a un objetivo y a tener mucha mayor conexión con el exterior, con el mundo social. Pues muchas gracias, Ana. Esa visión transversal que yo creo que también ha mencionado Alicia, ¿no? Esa mirada de cómo todas las áreas, da igual si trabajas para el cliente, para el talento interno, para centrarte en la sociedad. Miguel, fuisteis uno de los primeros sectores, ¿no? que realmente cuando os presentamos Huella Social vosotros queríais avanzar en cómo medir y cómo también poder trasladar mejor a todos los grupos de interés, ¿no? Cómo estabais apostando por esa mejora de la sociedad y sobre todo en nuestro país. Hemos hecho un acto público con vosotros, ¿no? Presentando también los resultados en materia social de lo que estáis haciendo desde el sector farma, ¿no? Realmente, ¿cómo habéis avanzado? ¿Cómo ha sido el recorrido, ¿no? ¿Cómo ha sido el recorrido de poner en el centro a las personas dentro de Pharma Industry? Pues realmente el recorrido es que ha sido ponerlo en conocimiento de la sociedad realmente, porque el ADN y el corazón de nuestro negocio es precisamente el impacto social, ¿no? Es muy fácil explicarle a la gente qué hace el sector farma cuando tenemos ejemplos como la pandemia del COVID, ¿no? Y como en 10 meses pues, la maquinaria se puso a trabajar
10 veces más rápido de lo que lo hace habitualmente para tener una solución, ¿no?, para un problema que fue global, ¿no? Es fácil entender cómo ha cambiado la situación del SIDA, que fue la anterior pandemia, y hoy la tenemos como una enfermedad que se cronifica y que permite esperanzas de vida similares a las de personas no enfermas, o hepatitis C, ¿no?, que tenía un número de trasplantes hepáticos brutales hace apenas 20 años y se han reducido a cero en la actualidad, ¿no? El impacto social por esa parte sanitaria es muy fácil de explicar, pero yo creo que habíamos sido un sector tímido, al menos, a la hora de explicar otro tipo de vertientes, ¿no? Yo creo que ahí estaba el valor y el atrevimiento que trabajamos con Alicia y con el equipo de McKinsey y también de Álvaro, de tratar de amasar todos esos otros datos, toda esa aportación social que un sector como el farmacéutico tiene para ofrecer a la sociedad y que habíamos sido, como digo, como mínimo tímidos a la hora de salir a contarlo, ¿no? Y creo que al final esta metodología nos ha ayudado mucho a ordenar nuestras ideas y a poderlas presentar al público, ¿no? Somos un sector muy peculiar porque al fin y al cabo hablabais de clientes, ¿no? Y esta metodología obviamente habla de clientes, pero tuvimos que torturar un poco las palabras para nuestro sector porque nuestro cliente es un cliente muy peculiar, ¿no? Quien consume nuestros productos no es quien los prescribe, quien prescribe ni consume ni paga, y quien paga ni consume ni prescribe, ¿no? Al final, ¿quién es el cliente, ¿no?, de la industria farmacéutica, ¿no? Pero al final son un montón de stakeholders, para empezar la sociedad, el paciente final, que tiene que entender que esta es una industria que está para cuidar y para mejorar, para el bienestar de una parte muy fundamental del bienestar de la sociedad, que es la salud, ¿no? Lo que nos permite salir cada día y no pensar que estamos enfermos, ¿no?, que parece una cosa que damos por sentada y que muchas veces pues, no está garantizada, ¿no? Pero luego tenemos otra serie de stakeholders, como digo, pues son las comunidades autónomas, los pagadores, los médicos, los hospitales, las sociedades científicas, quienes hacen esos ensayos clínicos, ¿no?, que permiten que España sea líder, por ejemplo, en atraer nuevos tratamientos que se ponen al servicio de más de 170.000 pacientes en España y que permiten que seamos el país número 1 en Europa, ¿no?, por delante de Alemania, de Francia, de Italia, y solamente a nivel mundial por detrás muchas veces de Estados Unidos o de China, ¿no?, dependiendo de la compañía. Pero eso es un bien que ofrecemos también, o que ofrecen las compañías farmacéuticas a la sociedad, y que, bueno, habíamos comunicado de una manera, yo creo, que más desordenada, y que metodologías como Huella Social nos han permitido, pues como decías, ordenarlo dentro de unos parámetros y unos criterios que nos hacen mucho más fácil salir a la sociedad, ¿no? Como dices, presentábamos en el mes de octubre pues esa segunda edición de lo que ha sido el primer informe ESG sectorial, porque es verdad que se mide la huella ESG de las compañías, muchas de las nuestras están obligadas, ¿no?, a hacer sus memorias ESG, pero a nivel sectorial no había una experiencia previa, ¿no?, y trabajamos con vosotros para construir esa S, ¿no?, esa huella que tiene nuestro sector en nuestro país, pues como digo, con impacto sanitario, pero también mirando hacia adentro y ya pensando en la parte de empleo, ¿no?, hacia nuestros empleados, pues que somos un sector que genera más de 270.000 empleos, ¿no?, 56.000 de ellos directos, que tiene un nivel de feminización, de calidad en cuanto al empleo, ¿no?, de empleos indefinidos, mujeres en niveles de liderazgo a nivel CEO y a nivel de comités de dirección, pues que roza ya entre el 40 y el 50%. Bueno, ese tipo de datos que realmente nos sitúan y nos hacen ser percibidos, ¿no?, de otra manera, y creo que eso es muy útil. Aparte de que luego, pues esto, nos atrevamos a salir fuera, a contarlo, ¿no? Y como decía Jaume, me ha encantado ese ejemplo de mostrar un poco lo que tenemos en las entrañas, ¿no?, en los valores, pues al fin y al cabo, pues ser embajadores y poder salir orgullosos a contar estos datos, creo que también es importante, ¿no?, porque al final este tipo de interlocuciones, nosotros que hemos sido un sector muy, muy endogámico en el pasado y que estamos poco a poco, ¿no?, tratando de torturar las costuras para salir un poco al exterior y que se nos conozca un poco mejor, pues creo que metodologías como esta nos ayudan muchísimo, la verdad. Muchísimas gracias, Miguel. Importante recorrido también, el segundo, ya informe de ESG. Marta, últimamente siempre me dices, yo estoy poniendo en el centro a las personas y apostamos por la inclusión, que es uno de los temas que ha salido también clave cuando estamos hablando de medición del impacto social, ¿no? Cuéntanos cómo realmente crees que esa apuesta hace por la inclusión y por los colectivos más vulnerables en el mundo financiero hace más fuerte y más competitivo también, y cómo lo habéis hecho al Banco Santander. Bueno,
Mil gracias, Ana. La verdad que es un placer estar aquí con todos vosotros hoy. Y antes me vas a permitir primero que os dé las gracias, que os dé la enhorabuena por este lanzamiento del Hub de Seres de Impacto Social. Gracias también por este acompañamiento que hacéis a tantas empresas, no solo en la priorización de lo social, sino también en la medición. Y yo creo que, sin duda, la conclusión de la sesión es que, de alguna manera, homogeneizar y movernos a estándares comunes nos ayuda a todos. Pero, antes de entrar en inclusión, déjame que comparta con vosotros una reflexión del camino que hemos recorrido, ¿no? Nosotros trabajamos con vosotros también desde el principio, digamos, compartiendo la opinión, pero lo que me parece muy relevante, primero, es reconocer el valor del enfoque sectorial que dais, digamos, con esta herramienta, porque mi segunda reflexión es que está relacionada con lo que decía Ana ahora, es, oye, cómo oír hablar a diferentes sectores que estamos aquí representados y cómo todos nosotros integramos de alguna manera la importancia del impacto social como activo estratégico, ¿no? Y yo creo que darnos cuenta de ese camino recorrido y cómo podemos de manera natural entender cómo atacamos a todos nuestros grupos de interés, pues me parece como súper relevante. Yo creo que como sector, y yo creo que como sector, Alejandra Kiendelan antes nos retrataba y decía cómo entendemos todos el impacto social de nuestra actividad y cómo el sector financiero, al final, el acceso a la financiación, pues genera oportunidades en la sociedad, ayuda a reducir las desigualdades, ¿no? Y promueve la prosperidad, pero esto no es posible sin la inclusión financiera, ¿no? Y cuando nosotros hacíamos la reflexión, y yo creo que en ese abanico de stakeholders que mencionabais, todos empezamos por nosotros mismos, nuestros proveedores, pero de alguna manera lo que nos retrata es lo que hacemos por nuestros clientes, pues cuando pensábamos en nuestros clientes pensábamos que no es posible la inclusión si no hablamos de accesibilidad, ¿no? En un entorno digitalizado, en un entorno con muchísimos retos demográficos, pues tenemos que asegurar que todos nuestros clientes pueden acceder a nuestros productos y servicios de una manera, digamos, de una manera segura y de una manera homogénea, ¿no? Y por tanto, hacíamos un planteamiento nosotros como banco de cómo podemos hacer uso de una tecnología que ahora está al servicio de la accesibilidad, pero que lo que hace es, digamos, en lugar de sustituir a las personas, digamos, amplificar la relación, y hemos puesto la tecnología, en este caso en el banco, al servicio de la inclusión, ¿no? Y ese es nuestro gran proyecto de accesibilidad, que lo que pretende realmente es asegurar que todos nuestros clientes puedan relacionarse con todos nuestros canales, productos y servicios de una manera, digamos, autónoma y garantizando en condiciones de seguridad y de autonomía, ¿no? ¿Cómo ponemos al cliente en el centro? Pues con una visión muy básica, y es que no concibiendo un proyecto como un proyecto de cumplimiento, o un proyecto tecnológico estrictamente, o un proyecto regulatorio, sino entendiendo que la accesibilidad para nosotros, y esta es la clave, es una forma nueva de relacionarnos con el cliente, ¿no? Es una forma de entender sus necesidades, de adaptarnos a sus requerimientos, y si todas las compañías nos encanta decir de alguna manera que somos customer driven y que realmente ponemos al cliente en el centro, creo que en este caso la accesibilidad emerge como una componente o como un factor realmente de diferenciación competitiva, ¿no? Y también lo mencionabais ahora, y por tanto lo social, de nuevo, es un elemento de diferenciación competitiva, especialmente en un entorno crecientemente armonizado, ¿no? Y por tanto, bueno, pues como banco abordamos este proyecto también con el reto de que en las cosas nuevas que abordamos realmente no existen lenguajes homogéneos de medición, y si hoy estamos aquí para hablar de métricas, tenemos que reconocer que cuando hacemos cosas nuevas y las medimos de manera distinta, pues corremos el riesgo de no saber comunicarlo, ¿no? Y en ese ejercicio también de homogeneizar y de medirnos de una manera y con un lenguaje que podríamos transmitir fuera, estuvimos acompañados en este caso del Grupo Social 11 y de Ilunion, que nos ayuda realmente a poder medirnos también y comparar y salir al mercado, ¿no? Y que se traduce no solo en una estrategia a largo plazo que supone cambiar todos nuestros canales de relación con el cliente. Estamos hablando de oficinas físicas, de ATMs, de contact centers, de TPVs, de lenguaje, de contratos de comunicaciones. No solo cambiar todo lo que estaba para poder progresivamente que sea accesible, sino que todos los nuevos diseños y todas las nuevas implementaciones que haga el banco sean accesibles, ¿no? Y eso supone, pues, desde las oficinas es muy intuitivo, la eliminación de barreras físicas o la incorporación de medidas como apoyos isquiáticos, bucles de inducción o señalética, pero es menos intuitivo en canales digitales, y por eso hablamos de la importancia de la tecnología, donde tenemos que hacer desarrollos y modelos compatibles con navegación por teclado, con tecnologías de asistencia, con sistemas de texto-speech para reproducir la voz humana, por ejemplo, en los cajeros automáticos, sistemas como la inclusión de servicios de video
interpretación en el contact center, en fin, una serie de medidas que lo que nos permiten es realmente tener al cliente en el centro y acercarnos de una manera, digamos, que pasa de un enfoque tradicional, que era un poco más, digamos, reactivo y asistencial, a un enfoque universal y de inclusión, ¿no? Y yo creo que ser capaces de abordar un proyecto con el cliente en el centro, pero ser capaces de trabajar para poder medirlo y comunicarlo de una forma rigurosa, pues yo creo que es la diferencial. Muchísimas gracias, Marta. José María, Marta nos ha contado esa visión, ¿no?, de cómo se llega al cliente desde el impacto social, no desde solo la parte financiera. Yo me acuerdo también que cuando empezábamos con vosotros medíamos cómo sois capaces de transformar territorios, ¿no?, si eres capaces de que la fibra llegase a todos los territorios, ¿no? Y eso pasa también por algo que ha contado Marta de cara al cliente, pero también a los territorios, de cómo incorporar el impacto social en el diseño, ¿no?, y en la estrategia del producto. Y también en las operaciones, ¿no? Bueno, pues cuéntanos cómo lo habéis hecho vosotros, cómo aporta valor esta medición de impacto para ser capaces de incorporarlo tanto en la estrategia como en las operaciones de la compañía. Bueno, buenos días a todos y de verdad muchas gracias, Ana, además por tener la oportunidad de estar hoy aquí, sobre todo por ver toda la sala llena y ver el interés que realmente está creciendo asociado al tema del impacto, en la evaluación del impacto social. ¿Por qué comento esto? Porque en nuestro caso, en Telefónica, comenzamos ya a evaluar el impacto social en el año 2016, o sea, que ya han pasado 10 años. Y, curiosamente, empezamos a trabajar este proyecto de evaluar el impacto, solamente 2 o 3 indicadores. Por desgracia, no teníamos todavía la huella social, precisamente por uno de los temas más relevantes, que además se ha comentado, Ana lo ha comentado aquí en la sala y se ha comentado varias veces, que era para mejorar la comunicación hacia la sociedad de la contribución que tenía en nuestra compañía y nuestro sector y el impacto que estaba teniendo. ¿Por qué lo hacíamos? Bueno, a ver, siendo sinceros, tampoco éramos en el año 2016 el sector mejor valorado, ni con la mejor reputación. Afortunadamente eso ha cambiado y creo que la muestra del impacto social ha ayudado y comenzamos a trabajar 2 o 3 indicadores y además a hacerlos públicos. No solo para la sociedad, sino también, y además aprovechando que estamos aquí, para el propio legislador, para que también comprendiera la contribución que las telecomunicaciones estaban teniendo en la sociedad, que no solamente había cuestiones que, por supuesto, había que analizar potencialmente negativas, pero que había una gran cantidad de valor que estaba aportando las telecomunicaciones y la tecnología a la sociedad. Evolucionamos este proyecto, estos 2 o 3 indicadores que lanzamos en el año 2016 y en el año 2020, unos años después, ampliamos a más de 20 indicadores. 20 indicadores que abordaban temáticas desde precisamente, por ejemplo, la cobertura en zonas rurales, que es aspecto muy importante, los temas de inclusión digital, de educación en habilidades digitales. También, por supuesto, temas más transversales que estaban más incorporados en el proyecto de huella social, asociado a proveedores, asociado, por supuesto, a los empleados de la compañía. Y todo esto pues, nos ha permitido no solo comunicar, por supuesto, muchísimo mejor cuál es nuestra contribución, sino que hemos descubierto a lo largo de este camino muchas otras oportunidades que nos ha permitido abrir esta evaluación de impacto. Por ejemplo, todos los temas asociados recientemente con la famosa CSRD, que todos los que trabajéis aquí en el sector privado probablemente habéis tenido que abordar, no voy a decir otra palabra, durante estos 2 últimos años. Hay que evaluar, según la regulación europea, los impactos positivos y negativos, los riesgos y las oportunidades. Tener un modelo ya establecido y estructurado, por supuesto, facilita mucho este proceso de reporting. También nos ha permitido, por supuesto, mejorar incluso nuestra relación con el mercado en el sentido de que afortunadamente hay cada vez más entidades financieras que quieren realmente apostar por compañías que tienen una contribución social positiva. Es decir, ya no solamente se mira los aspectos financieros, que por supuesto son muy relevantes, sino que hay cada vez más empresas e inversores que miran también la parte de la inversión y de la contribución social de la compañía. Por lo tanto, tener un modelo que te permite evaluar y calcular esto es fundamental. Pero quizás el más desconocido de todos, y que para mí personalmente es el más relevante, ha sido ser capaces de transformar y gestionar la compañía. Yo creo que Alejandra además lo ha comentado en la primera sesión, la importancia que tiene evaluar el impacto para poder gobernar, para poder transformar una compañía.
porque realmente cuando estás evaluando el impacto, cuando estás calculando cuál es tu contribución en los clientes de zonas rurales, en la accesibilidad digital, en la integración de colectivos vulnerables, en un montón de cosas que analizas durante todo el proceso, lo que estás haciendo es un análisis estratégico de tus capacidades como compañía. ¿Qué sucede? Que cuando hemos comenzado a integrar todo este proceso de análisis dentro de lo que es la reflexión estratégica de la compañía, descubres, en primer lugar, por supuesto, opciones para minimizar o mitigar potenciales riesgos, porque claro, analizas impactos positivos y tienes que analizar también impactos negativos. Y a la vez, lo que descubres son nuevas oportunidades durante este proceso de reflexión estratégica. Y no solo eso, sino que al levantar indicadores, que son precisamente los que la huella social, en este caso, ayuda también a levantar, estos indicadores no es una cuestión de que internamente tú vayas a la compañía, al resto de áreas de operación, comercial, etcétera, a pedirle un dato. Es un proceso de reflexión en el cual no estás pidiendo solamente un dato, sino que estás valorando cuál es el resultado de ese dato que te da y qué impacto está generando. Y eso les permite también a las áreas puras, por así decirlo, de negocio, que llevan el día a día de la compañía, el transformar, cambiar, mejorar, optimizar, encontrar nuevas eficiencias. Es decir, al final todo el proceso de evaluación de impacto que llevamos haciendo nos ha abierto muchísimas puertas internamente y por eso siempre hemos considerado que además es una actividad fundamental a día de hoy desde una perspectiva estratégica y que bueno, llevamos 10 años haciendo y que afortunadamente ahora pues, con nuevas herramientas pues, esperamos incluso a ir mejorándolo. Muchísimas gracias, José María. Os voy a pedir esta segunda vuelta que vayamos un poquito más rápido para no irnos de tiempo, ¿vale? Ana, nos has hablado antes de la parte interna, como vosotros apoyáis, como también has visto lo de Huella, pero también apoyáis a muchas organizaciones, ¿no?, en este recorrido y en el Hub de Huella Social, que también lo ha comentado Alicia. Lo que tenemos ahora es el reto de que cada vez lo usemos más y mejor para lo que contaba José María, que es ayudar a las organizaciones a transformar, a hacer esa palanca de cambio, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Cuál creéis que es el elemento imprescindible que debe tener la herramienta? Gracias, Ana. Sí, siendo muy escueta, ¿no? 3 palabras. Valor que salga de los datos, ¿vale? Estrategia, inclusión en la estrategia empresarial y operativizar eso dentro de los procesos de la compañía, ¿no? Creo que la inclusión en el valor de los datos, ya lo hemos hablado muchas veces, la estrategia empresarial pasa, o sea, meterlo en la estrategia empresarial pasa porque se meta en los momentos de tomas de decisiones importantes de la compañía. Lo comentaba José María, Marta también, ¿no?, y Miguel, ¿no? Es muy importante que entren este valor social en los ciclos de planificación de la compañía, de asignación de recursos, de seguimientos financieros, de reporting, de todo el dashboard, digamos, de KPIs estratégicos de la compañía, ¿vale? Pero además es muy importante que todo esto valga para transformar procesos, formas de hacer, formas de pensar, formas de ver cómo la compañía se tiene que dirigir al mercado, ¿no? Y todo esto, pues yo creo que es operativizarlo a nivel interno, es lo que realmente va a hacer que esto sea transformador y pueda tener el impacto deseado. Muchas gracias, Ana. Miguel, como director de comunicación también nos has hablado de esa importancia, ¿no?, de conectar con los grupos de interés, pero también está la parte de cómo conectamos esa comunicación clara con la estrategia de la compañía y cómo se retroalimenta. ¿Cómo lo veis vosotros? Pues para nosotros, bueno, yo también, ¿no?, hablo desde los zapatos de director de comunicación y obviamente esa pata es para nosotros y para mí en concreto fundamental, pero es que era cierto, ¿no?, que teníamos esa necesidad y que también de alguna manera nosotros al fin y al cabo representamos a 140 empresas farmacéuticas innovadoras, ¿no?, que hacen I+D y que nos estaban de alguna manera exigiendo o pidiendo, ¿no?, que hiciéramos esa labor de rompehielos también un poco sectorial para comunicar este tipo de cosas, ¿no? Pongo un par de ejemplos y aprovecho que veo caras conocidas, que está aquí Alberto en la sala, porque cosas como el acuerdo con la Caixa o otro que tenemos con la Fundación 11, precisamente para trabajar, por ejemplo, en temas de diversidad, provienen
de tener los datos a nivel de sector de dónde podríamos tener puntos de mejora, ¿no? Y eso nos hace tener acciones estratégicas, ¿no? Alianzas que nos permiten tener acción de comunicación hacia adentro, hacia nuestros empleados y a nuestros accionistas y también hacia la sociedad, ¿no? Por terminar y siendo muy breve, creemos que está teniendo su efecto y desde un punto de vista de comunicación nosotros medimos con un monitor de reputación sectorial y es verdad que en lo social estábamos muy bien, pero hay otros factores que componían esa valoración, ¿no? de la reputación del sector donde hemos tenido que trabajar, ¿no? Tener una herramienta de este tipo nos ha permitido trabajar en esos puntos donde teníamos pequeños puntos de dolor, ¿no? Y realmente estamos ya percibiendo cómo a nivel de stakeholders y no solo de pacientes, administraciones, stakeholders directos, sino también a nivel social, empieza a cambiar esa percepción, yo creo que también apoyado en estas acciones que somos capaces de tomar gracias a tener herramientas como esta. Muchísimas gracias, Miguel. Y Marta, desde vuestro punto de vista, ¿no? Hemos hablado del peso de lo social, lo ha dicho Alejandra, lo has comentado tú en la banca, han hablado también de Miguel, de esa capacidad de a través de la medición poner más foco y dar esa transformación, ¿no? Y atender a esos puntos donde tenéis más preocupación. ¿Cuáles son los puntos realmente donde tenéis vosotros esa preocupación por lo social y cómo os puede ayudar la medición? Bueno, empiezo por lo último. Yo creo que precisamente la medición lo que nos permite es identificar, y lo decías José María, con este análisis de doble materialidad de impactos, riesgos y oportunidades y todas las métricas que involucra, lo que nos permite la medición es identificar dónde estamos generando más impacto, ¿no? Y de alguna manera ocupar ese territorio y poder incluso a través de la medición mejorar lo que hacemos. Y te pongo un ejemplo muy sencillo. Hablábamos antes de inclusión financiera. La inclusión financiera para nosotros es una herramienta poderosa, de nuevo decíamos, para promover la igualdad y la lucha a favor de las mismas oportunidades, pero supone cosas muy concretas. Nosotros suponía en nuestra cabeza conceptualmente, y es lo que medíamos históricamente, pues suponía el acceso, antes hemos hablado de accesibilidad, pero la bancarización de poblaciones, el acceso en entornos rurales, suponía también el acceso a la financiación para colectivos vulnerables o infrabancarizados, como pueden ser personas con vulnerabilidad financiera, o también emprendedores o gente que inicia nuevos proyectos empresariales. Y suponía también el conocimiento, ¿vale? Y el conocimiento es la resiliencia, es decir, cómo acompañamos a las personas a través de la educación financiera. Nosotros medíamos eso, lo medimos históricamente. El año pasado fueron 2 millones de personas en iniciativas de acceso y de financiación y 3,8 en iniciativas, millones de personas en el mundo que se beneficiaron de nuestras iniciativas de educación financiera, ¿no? Pero además el empezar a medir, y ya digo que todas esas cosas las reportamos, nos permitía ir evolucionando los programas, ¿no? Entonces empezar a medir suponía entender realmente en un proceso de escucha muy activo, y acabamos de lanzar un informe al mercado exhaustivo con más de 20.000 encuestas sobre el impacto de la educación financiera, sobre cuáles eran los gaps de las personas a las que nosotros intentábamos dirigirnos con nuestros programas de educación financiera para de alguna manera con ese aprendizaje informarlos, ¿no? Y eso, y termino, lo que nos hacía visibilizar es que además de la parte cuantitativa y de esas personas que impactamos, cómo cambiamos sus vidas, tenemos que trabajar en la parte cualitativa, ¿no? En un tema como la educación financiera, que es un tema de los que nosotros ponemos el foco dentro de nuestra estrategia de inclusión, adaptar los contenidos de la educación a las circunstancias vitales y al ciclo y al momento de las personas a las que estamos intentando impactar, pues nos hace cambiar radicalmente la forma en la que lo hacemos, ¿no? Y por tanto, no solo es medir para identificar aquello que generamos más impacto, sino que además es en base a las mediciones que estamos haciendo ser capaces de evolucionar los propios programas. Importante que la parte de la medición, sobre todo ha salido, nos ayude a transformar, a mejorar, a poner ese foco también en las personas y en la mejora. Y terminamos esta mesa, José María, con algo que tenía que estar, ¿no? Hablamos de tecnología, hablamos de inteligencia artificial, hablamos de lo positivo que puede ser en nuestro futuro la tecnología, pero también los riesgos y la responsabilidad, ¿no? ¿Cómo realmente podemos medir el valor que aporta y vigilar esa digitalización responsable, ¿no? Y cómo asegurarnos de esos beneficios lleguen al ciudadano y también, pues esa protección de los riesgos, ¿no? Menuda pregunta para 2 minutos solo, ¿no? No, lo comento porque al final la cuestión de la digitalización responsable no es una cuestión del sector de la tecnología, es algo que nos afecta, yo creo que absolutamente a todos. Por algo nos conocen como la sociedad digital, a todos los que estamos aquí. Efectivamente,
voy a centrar muy rápidamente cómo podríamos evaluar realmente todos los riesgos y oportunidades que también surgen con las nuevas tecnologías. Pues yo personalmente creo que hay dos vías. Por un lado está lo que es la monitorización y la definición perfecta de indicadores que nos ayudan a controlar lo que ha sido el proceso de digitalización hasta ahora. Porque también es verdad que cuando pensábamos que ya más o menos lo teníamos controlado esto de Internet y del mundo online, pues de pronto nos han surgido la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías emergentes, disruptivas, la robotización, etcétera, que nos están rompiendo completamente los esquemas. Por lo tanto, por un lado, necesitamos precisamente este set de indicadores que sean además homogéneos, claros, relevantes y medibles, que es lo más importante, para todos los actores fundamentales que participamos en este desarrollo tecnológico, no solamente las telecomunicaciones, sino otros actores clave que también participan. Eso es por un lado. Creo que es la parte, dentro de lo difícil que es, pero es la más fácil o la que mejor ya hoy más tiempo llevamos trabajando, donde Huella Social, por ejemplo, pues ya tiene una serie de indicadores que pueden ir ayudando a hacer esta supervisión. Luego hay una segunda parte, ¿qué va a pasar con las nuevas tecnologías emergentes? Pues aquí ya es más complicado. Sí que es cierto que hay países, por ejemplo, de Centro Europa y del Norte de Europa que ya trabajan mucho en lo que ellos llaman Technology Assessment, que son como modelos más predictivos de cuál va a ser este impacto de las nuevas tecnologías, y además estos trabajos los realizan también con la Comisión Europea, o en Estados Unidos también hay organismos específicos que intentan evaluar este tema, precisamente para buscar el maximizar las oportunidades y mitigar los potenciales riesgos que se pueden identificar. Por supuesto, no es una tarea fácil, es una tarea realmente complicada, porque son tecnologías que vamos aprendiendo día a día, igual que nos ha pasado con Internet y con los servicios online, que hemos tenido que ir aprendiendo poco a poco. Pero sí que es verdad que afortunadamente tenemos esta experiencia y yo creo que sí que podemos ser capaces de ir haciendo esta evaluación tecnológica prospectiva futura a través de herramientas, modelos e indicadores que como mínimo nos ayuden a mitigar y minimizar muchos de los riesgos y de verdad también a potenciar esa contribución que estoy seguro que van a tener. Pues muchísimas gracias a los cuatro. Ha sido un placer este recorrido por cómo ponemos el foco en lo social, cómo lo medimos, cómo lo gestionamos para mejorar y también para conectar mejor con nuestros grupos de interés. Vamos a dar ahora paso a la última conversación, una conversación donde queremos realmente ahondar en cómo construir esa empresa del futuro, ¿no? Con lo que ya tenemos, con los esquemas que ya tenemos, con los que vienen. Y para eso, bueno, doy paso a Santiago Durán. Santiago es presidente del ICAC, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Muchísimas gracias, Santiago. Y a Pablo Vascones, que conversará con Santiago, que es socio responsable de Sostenibilidad y Cambio Climático de PricewaterhouseCoopers. Bueno, muy buenos días a todos. Lo primero de todo, agradecer a la Fundación Seres, ¿no? Que haya tenido la amabilidad de fomentar este proyecto. Yo creo que un proyecto tremendamente interesante y que desde el día 1 que nos propusieron a PwC participar, pues lo hicimos encantados y creyendo en el mismo, ¿no? De hecho, nuestra colaboración ha sido más enfocada, no ha tenido representación en la mesa hoy, la representación, digamos, sería yo, que es el sector de la energía, ¿no? Que también ha participado dentro del proyecto. Y la verdad ha sido un proyecto interesantísimo y sobre todo en el momento que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? De normativa creciente, de nuevos estándares, y para eso yo creo que quién mejor que Santiago Durán, que es un clásico de la regulación financiera, pero en los 3 últimos años ha participado probablemente más que todos los que estamos en esta sala juntos en eventos de sostenibilidad, ¿no? Y la verdad es que aunar
la regulación financiera con la sostenibilidad, pues qué mejor representante que el presidente del ICAC, ¿no? Santiago, a mí me gustaría, bueno, muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros. A mí me gustaría comenzar con una pregunta, bueno, la pregunta yo creo que del millón que cualquiera de los que está aquí se hace, ¿no? Llevamos 12 meses después del informe de Draghi, ¿no?, con esa revolución ómnibus para llegar por fin a tener una clarificación sobre la regulación en materia de la directiva CSRD que vamos a tener en los próximos años, ¿no? Venimos de muchos cambios, muchas discusiones y aterrizamos, como digo, con una nueva directiva menos ambiciosa que la original, pero por lo menos ya tenemos cierta claridad a nivel europeo de que se nos viene encima. Se nos viene encima, en definitiva, la aplicación con unos umbrales mayores de los inicialmente establecidos a empresas de más de 1.000 empleados y 450 millones de ingresos, y luego unos estándares simplificados que llegarán probablemente en la versión definitiva en el mes de junio, ¿no? Pero todavía tenemos dos grandes incógnitas. ¿Cómo quedan esos estándares finales? Pero tenemos la gran incógnita de qué ocurre en España, ¿no? Entonces, queríamos preguntarte, y hablo en plural porque, insisto, yo creo que es una pregunta que tenemos todos, ¿cómo está ese periodo de transposición donde yo he tenido ya muchas conversaciones contigo y sé que tú llevas mucho esfuerzo detrás de sacar adelante esta norma y esta transposición con un borrador ya elaborado desde hace no meses, sino años? Entonces, no sé si puedes contarnos un poquito de cuáles son los próximos pasos en la hoja de ruta de transposición. Vale, gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a Seres la invitación y felicitarles por todo el trabajo que están haciendo. Es impresionante lo de la aplicación, el desarrollo que estáis haciendo, y yo creo que una utilidad seguro que excepcional. La pregunta, bueno, llevo años con la misma pregunta. Son ya 4 años casi, porque empezamos a trabajar desde el ICAC en el año 2022 en las discusiones de la directiva. Se nos pidió que participásemos en el desarrollo de la directiva del año 2022 y después nos pusimos a trabajar ya en enero del 2023 en elaborar lo que fue el anteproyecto de ley de transposición de la directiva de 2022. Y sucesivamente fuimos continuando trabajando. Siempre me preguntan en todos los actos esta pregunta. Yo siempre digo lo mismo. Ahora diría lo que yo me acuerdo de una película que había de Miguel Ángel pintando la Capilla Sixtina, y le preguntaba al Papa cuándo iba a terminar. Pues cuando acabe. Pues cuando se transpondrá la directiva, cuando se transponga. Yo ya estoy agotado. Siempre digo que este año va a estar, porque es lo que me toca, y siempre digo en los actos, si el acto es el 30 de diciembre, pues voy a seguir diciendo que este año va a estar terminada, va a estar transpuesta. Bueno, es muy complicado. Como mencionaba, hemos hecho todo este trabajo de transposición. A lo largo de 2025, como bien has mencionado, se fueron produciendo las aprobaciones de las directivas de este proyecto Ómnibus, las 3 directivas del proyecto Ómnibus, la última ya en diciembre del 25, y ya se acaba de publicar, con lo cual empezamos con un nuevo plazo de transposición. Estamos hablando de 4 transposiciones que no hemos conseguido hacer, 3 ya están incumplidas y, bueno, por suerte en esta última tenemos un plazo de 1 año a ver si lo conseguimos, y que sería, yo creo que fundamental conseguirlo. Yo esto lo explico, lo intento explicar continuamente y parece que no tengo una capacidad para que no se entienda porque tiene que decidirlo, pero es mejor tener una ley, aunque no sea buena, que estar como estamos. Entonces, la realidad actual es que seguimos con la Ley 11/2018 y, ya digo, ahora estamos trabajando en el ICAC en las enmiendas necesarias. Ya sabéis, un poco por simplificar, al menos hemos conseguido que en octubre de 2024 se remitiese ya el proyecto de ley a las Cortes, que es donde está. En esta casa está el proyecto de ley, y de lo que se trataría es que hubiese un acuerdo para llegar a la aprobación de este proyecto de ley, incorporando las enmiendas que son necesarias para todo este proceso que durante el 2025 se produjo. En el ICAC elaboramos las enmiendas de los distintos pasos del proyecto Ómnibus, y ahora estamos trabajando en las últimas enmiendas, que sería adaptar ya a la directiva definitiva. Las tendremos dispuestas para que se puedan incluir en este proyecto de ley y con eso aprobarlo. Como dices tú, se cambian los umbrales, se cambian determinadas cuestiones en relación con la directiva, pero eso es lo que vamos a tener. Y, como decía antes, lo fundamental es tener un marco definido y estable, porque eso, por una parte, va a permitir a las empresas saber las reglas de juego, por otra parte, a quienes tienen que llevar a cabo la verificación, poder llevarla a cabo bajo un marco regulado,
Y, por último, al usuario de la información, disponer precisamente de una información creíble en base a un marco definitivo. Y ya a partir de ahí podremos ir mejorando en lo que es todo las normas y tener ya un marco definitivo cada vez mejor, pero sobre todo regulado, que es de lo que se trata. Voy a intentar ser breve, ¿eh? Muchas gracias, Santiago. Sí, me marca lo imagino. Alicia, nuestra maestra de ceremonias, me está marcando, bueno, de proyecto, ¿no? Me está marcando el tiempo, ¿no? Yo creo que otra pregunta que nos hacemos todos es, bueno, ante la indefinición por ahora de cómo quedará la transposición, la realidad es que en Europa se eliminan del ámbito de aplicación empresas entre 250 y 1.000 empleados, ¿no? No quiero llamarlo pymes a esto porque no son pymes, ¿no? Como tal, pero claro, clientes, inversores, sector financiero asegurador, necesita datos de su contraparte, ¿no? Para ejercer una actividad y para ayudar en la reorientación de flujos de capital hacia actividades más verdes. ¿Qué crees que va a ocurrir con el ámbito de las pymes y a qué retos crees que se enfrentan? Cuando digo pymes, perdona, me refiero a empresas de menos de 1.000 empleados que no estarán en el ámbito de aplicación. Sí, a ver, lo primero ya trasciende el ámbito de la sostenibilidad, precisamente es un tema que es la definición de empresa, lo digo porque también afecta desde el punto de vista del ICAC. Con este cambio que se plantea con la Directiva de Información sobre Sostenibilidad, el último, pues van a estar dentro del alcance de la directiva, yo creo que según nuestros cálculos, en el entorno de unas 600 empresas. Antes podíamos hablar entre el entorno de 5.000 empresas. Bueno, en España hay más de 1 millón de empresas, con lo cual queda fuera del alcance el 99,9% de las empresas españolas. Ya no es solo hablar de pymes. Yo creo que dentro de estas cosas que serían necesarias en la regulación de la información, diría en general corporativa en España, sería tener como una especie de ley de empresas que empezásemos a distinguir todas las tipologías de empresas que hay. Porque estamos hablando de grandes empresas que van a quedar fuera, de empresas de interés público que van a quedar fuera, y dentro de las pymes es que hay muy diferentes tipologías de empresas que son pymes y no son pymes. Bueno, ¿a qué se enfrentan las pymes y no pymes? A necesidad de reportar información. La previsión que tiene la directiva es que haya también un marco voluntario y que se impulse ese marco voluntario. Ese trabajo tenemos que hacerlo entre todos. Yo creo que corresponde fundamentalmente, bueno, habrá una presión por lo que es la parte que corresponde al sector financiero por necesidad de datos, pero hay otra parte que nos debe corresponde a la sociedad civil, ser capaz de transmitir que cuando hablamos de información sobre sostenibilidad estamos hablando, más allá de lo que es la información financiera en general, de información que nos importa a todos. Entonces tenemos que ser capaces todos de transmitir que esa información, aunque sea de forma voluntaria, lo mejor para todos es que las empresas la transmitan, y la transmitan en lo que es la gran ventaja del marco que vamos a tener a partir de ahora. Un marco regulado único. Todos los que trabajamos en el ámbito de la información corporativa sabemos la importancia de disponer de esos dos grandes parámetros para la información, que es la normalización, que te permite la comparabilidad, y la verificación de esa información. Disponer de eso es lo que da garantías de disponer de información de calidad, que para, por ejemplo, desarrollos como es el marco de vuestra huella, disponer detrás de unos datos normalizados, de una información normalizada, va a permitir precisamente tener calidad en esa información que sectorialmente va a permitir llevar a cabo una comparación. Así que espero que seamos capaces de ir impulsando la mejora de esa información para que las pymes, y impulsando que se utilice la normativa para precisamente reportar, para que las pymes voluntariamente participen y así todos podamos disponer de esa información que yo creo que es imprescindible. Otro tema que de la directiva CSRD original y de los textos, de los estándares originales, se va eliminando todo lo que tiene que ver con los estándares sectoriales. ¿Cómo este proyecto de Huella Social Seres, que ya hemos visto que lo aterriza a nivel de sector, crees que puede contribuir a mejorar el reporting y la adaptación sectorial de las compañías? A ver, yo creo que va a ser básico. Yo diría que uno de los errores que tenía la directiva de partida era pretender hacer, a través de lo que es el reporte de la información de las empresas, una especie de iniciativa que podía calificarse como política. Yo creo que hay que distinguir siempre claramente el plano de lo que es información y el plano de lo que es impulso a determinadas actividades dentro de la empresa. Precisamente el disponer ya de información, del que dispongamos de información, va a permitir que
se trabaje en el ámbito de cada uno de la propia empresa dedique a la parte de gestión de la información sobre sostenibilidad como parte de su política de gestión. ¿Y qué hace falta para eso? Hemos perdido, como tú mencionas, desde el punto de vista regulatorio los estándares sectoriales, pero todos sabemos que desde el punto de vista estratégico de la actividad de una empresa necesita poder compararse con iguales. Cualquier desarrollo que se pueda producir, lógicamente, a nivel agregado dentro del ámbito de los diferentes sectores, va a ayudar a cualquier empresa a ir mejorando a través de esa comparación con los otros sujetos dentro de su sector. Es decir, aquí va a ser fundamental disponer, una vez que el marco normativo ha ido cambiando, disponer precisamente de esos desarrollos dentro de cada sector, siempre con la base que tengamos debajo un reporte consistente basado en un marco normalizado. Ese desarrollo secundario a nivel sectorial va a ser lo que nos va a ayudar a una mejora precisamente y al impulso de las cuestiones, en este caso sociales, por ejemplo, en el caso de este hub de huella social, es lo que va a impulsar a las empresas a ir avanzando. Es decir, usando marco regulado y sobre ese el desarrollo más complementado con toda la información que no pudiera no estar incluida en el reporte regulado, usarlo para un desarrollo sectorial es lo que va a ayudar precisamente a mejorar el conjunto del reporte empresarial y la comparabilidad de ese reporte empresarial. Hemos tenido ocasión de ver 2 años de aplicación voluntaria de la CSRD en España y los estándares, no de tantas empresas, pero bueno, sí de un conjunto de empresas que nos dan una muestra representativa de las empresas a las que la va a aplicar finalmente la CSRD en España. ¿Podrías dar una recomendación a futuro, tanto a estas empresas como a las nuevas empresas que se puedan incorporar en el ámbito de aplicación? Bueno, yo retomaría uno de los aspectos que he mencionado previamente y es que gracias a lo que viene, siempre hay que adaptarse. Yo creo que lo básico, siempre desde los reguladores solemos decir esto, que lo que hay que hacer siempre es adaptarte a la regulación que viene. Bueno, con lo que viene ahora, yo creo que va a permitir separar dentro del ámbito empresarial estas dos componentes. El componente de lo que es la actividad puramente vinculada a la sostenibilidad y el componente del reporting. Antes, precisamente, el representante de Telefónica estaba mencionando mucho a lo que les había impulsado el reporting, la CSRD, en el sentido de desarrollar determinadas actuaciones. Y vuelvo a lo que había mencionado previamente. Quizá el punto de partida es que se ha intentado hacer demasiadas cosas con la CSRD, se buscaba con la CSRD, sobre todo en el pilar medioambiental, incidir en la estrategia empresarial, pretender cambiar la estrategia empresarial, pretender a la hora de incorporar todas las cuestiones medioambientales y sociales dentro de esa estrategia, cambiar a las empresas, y nos olvidábamos de lo que estábamos hablando, que estamos hablando de reporting corporativo. Vayamos a separar, y esa sería la recomendación. Por una parte están las cuestiones sociales, medioambientales, por otra parte está el reporting. Si realmente crees en las cuestiones vinculadas a la sostenibilidad, de verdad, impúlsalo como parte de tu estrategia. No lo impulses en la estrategia porque pretendas reportar sobre esas cuestiones. Yo creo que esa es la lección que tenemos que aprender con todo eso y la recomendación. Dos pilares importantes, pero uno es actividad empresarial, vinculada en este caso a la sostenibilidad, otro punto de reporting que de lo que se trata es de, fundamentalmente, y ahí recuerdo la parte financiera, que es la que me importa, expresar la imagen fiel de la empresa, también en las cuestiones vinculadas a la sostenibilidad. No cuentes lo que no estás haciendo. Y finalmente, Santiago, eres el último en participar a lo largo de la mañana, con lo cual te voy a pedir un titular de cierre sobre la jornada del día de hoy, que hemos hablado de normativa, de impacto social, de regulación, de estándares y, por supuesto, del proyecto Huella Social de Seres. Bueno, no es fácil y sobre todo me toca a mí, que soy el más funcionarial de todos los que hemos pasado por aquí, no me corresponde hablar bien ni estas cosas, pero yo creo que diría, con todo lo que hemos hablado, con lo que también hablamos previamente, que entre todos deberíamos recuperar el componente humanístico y volver a poner a las personas en el centro de todo. Con la inteligencia artificial, con todo lo que está pasando y que vemos en los periódicos, yo creo que nos estamos olvidando precisamente de lo importantes que son las personas y que lo importante para la sociedad es dirigirnos siempre a las personas. Así que yo creo que ese debería ser el titular para cerrar el día de hoy. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Santiago y Pablo. Es un placer que además terminemos poniendo en el centro a las personas. Me toca recoger un poco que Seres hace 16 años se creó precisamente para esto, para poner en el centro a las personas, ¿no? Y coincido plenamente con vosotros que para poner en el centro a las personas necesitamos que las empresas tengan datos homogéneos, que sean datos de verdad comparables, datos que estén dentro de los sistemas, ¿no? Y que nos ayuden a tomar decisiones y a meterlo en la estrategia, ¿no? Eso es lo que perseguíamos con Huella y quiero terminar pues dando las 3 características que tiene Huella de diferencial, ¿no? Lo primero, que siempre que hablábamos del impacto social y ponemos en el centro a las personas, pues parece que nos íbamos más a la parte filantrópica, ¿no? Seres lo que conecta es cómo desde la actividad económica de las compañías impactamos en todos nuestros grupos de interés. Seguimos ya todo lo que hay en el mercado, como es la taxonomía, y ahí hablamos de los 4 grupos de interés, que son empleados, clientes, proveedores y sociedad en general, ¿no? El segundo punto es que tenemos, lo hemos visto, ¿no? Las empresas, las organizaciones, las instituciones, estamos trabajando en que la empresa sea agente de cambio, porque sabemos que la empresa tiene un impacto relevante en la sociedad y tiene esa posibilidad de eficiencia, eficacia, transformación, y lo que tenemos que hacer es dirigirlo realmente a aquellos puntos donde son más necesarios, ¿no? Por lo tanto, hemos visto un montón de proyectos, hemos visto un montón de modelos de medición, hemos visto también que a través de la CSRD estamos poniendo esas bases para que haya concreción y homogenización, y Seres lo que permite es coger todo lo que estáis de alguna manera midiendo, todo lo que viene de la normativa y poner ese mínimo común múltiplo en este hub de huella social de cómo estandarizamos dentro de los sectores en lo que son los impactos sociales. ¿Y para qué? Para lo que también habéis trasladado, para gestionar y mejorar nuestro impacto social y también que ha salido para hacer empresas más competitivas, ¿no? Y, cómo no, pues también permite esto, permite compararnos, ¿no? Permite compararnos con los iguales y tomar compromisos, ¿no? Que es algo que también nos piden mucho los agentes, ¿no? O sea, esa parte también voluntaria, ¿no? De por qué tenemos que seguir, tomar compromisos y por qué así vamos a conectar de alguna manera con los grupos de interés. Con estos 3 mensajes y con esa frase, Santiago, que vuelvo a retomar, de poner esa parte humanística y a las personas en el centro, solo pediros que utilicéis la herramienta, que la única manera realmente de impactar más en el mundo, en las personas, es realmente medir, gestionar, tomar decisiones y entre todos aprender. La herramienta os va a permitir añadir de alguna manera indicadores, será una herramienta viva que también iremos analizando y viendo cuáles son aquellos 30 indicadores que reflejan ese mínimo común múltiplo global y con esas características y peculiaridades sectoriales. Reitero las gracias, muchísimas gracias a todos y nos seguiremos viendo. Gracias.